Un placer saludarles, les habla la profesora Keibel Díaz y vamos a continuar revisando el tema de mecanismos de transducción de señales. En esta ocasión vamos a revisar aquellos mecanismos de señalización relacionados con los receptores asociados a proteína G. Los receptores asociados a proteína G se caracterizan porque todos poseen 7 dominios transmembrana. Por eso también se les conoce como receptores heptalicoidales o receptores en serpentina. Estos receptores presentan un dominio extracelular aminoterminal y el carboxilo terminal se encuentra en el interior de la célula. Esta familia de receptores es una gran superfamilia que está codificada por más de 1000 genes distintos en el genoma de los mamíferos. Y estos receptores reconocen una amplia diversidad de ligandos, tales como hormonas, neurotransmisores, mediadores de inflamación, moléculas del sentido del gusto, del olfato, entre otras. Las proteínas G son proteínas heterotriméricas que están compuestas por las subunidades alfa, beta y gamma. Existen distintos tipos de cada una de estas subunidades. Los subtipos de la subunidad alfa son los que definen la especificidad de las proteínas G por los efectores. La subunidad alfa es capaz de enlazar nucleótidos de guanina, como GDP o GTP. De allí el nombre de proteínas G. Además, esta subunidad alfa también es una enzima y posee actividad de GTPasa, es decir, es capaz de hidrolizar moléculas de GTP y convertirlas en GDP. Las proteínas G se encuentran ancladas a la membrana a través de ácidos grasos. Esto permite que ellas puedan entonces desplazarse libremente en el plano de la membrana y alcanzar las proteínas efectoras. En primer lugar, vamos a revisar con respecto a los receptores asociados a proteínas G, vamos a revisar la cascada de señalización del AMP cíclico. En esta tabla se presentan tipos de receptores, los ligandos que estos receptores unen y el efecto de la unión de esos ligandos a esos receptores. En este caso tengo resaltados estos 3 tipos de receptores, 2 receptores para la adrenalina y un receptor para el glucagón. Estos 3 receptores son capaces de aumentar la concentración de AMP cíclico intracelular, es decir, ellos actúan a través de la cascada del AMP cíclico y actúan a través del subtipo de proteína G alfa, cuya subunidad alfa se denomina S. Las proteínas G son capaces de actuar como interruptores moleculares. ¿En qué sentido? Cuando ellas están unidas, la subunidad alfa está unida a GDP, la proteína G se presenta como un trímero y está inactivo. Ahora bien, cuando la molécula de ligando se une al receptor específico, este sufre un cambio conformacional y ese cambio conformacional es transmitido a la proteína G. Esto provoca que haya un intercambio de esta molécula de GDP por una molécula de GTP en la subunidad alfa de la proteína G. Esto ocasiona una separación de la subunidad alfa unida a GTP de las subunidades beta y gamma. Una vez que la subunidad alfa se encuentra enlazada a GTP, está completamente activa. Una vez que transcurre un cierto intervalo
de tiempo específico, esta molécula de GTP es hidrolizada por la actividad catalítica de GTPasa, que posee la subunidad alfa de la proteína G, liberándose ortofosfato y convirtiéndose entonces esa molécula de GTP en una molécula de GDP. Una vez que alfa está de nuevo unida a GDP, se reúne con las subunidades beta y gamma y se mantiene entonces como una molécula inactiva lista para iniciar un nuevo ciclo de señalización. La adenilato ciclasa es una enzima integral de membrana que posee 12 dominios transmembrana y cuyos dos, el extremo amino terminal y el extremo carboxilo terminal se encuentran en el lado intracelular. Esta enzima cataliza la síntesis de AMP cíclico a partir de ATP. Fíjense que el AMP cíclico se caracteriza porque presenta un ciclo que aquí se puede notar claramente. Otra molécula que interviene en la cascada del AMP cíclico es la proteína quinasa A. La proteína quinasa A es un tetrámero conformado por 2 subunidades reguladoras y 2 subunidades catalíticas. Las subunidades reguladoras poseen sitios alostéricos que reconocen a las moléculas de AMP cíclico. Una vez que el AMP cíclico se une a sus sitios alostéricos en las subunidades reguladoras, estas sufren un cambio conformacional que ocasiona su separación de las subunidades catalíticas. Estas subunidades catalíticas, una vez libres, queda expuesto su sitio catalítico o su centro activo y por lo tanto pueden llevar a cabo su función, que es la de quinasa, es decir, pueden fosforilar proteínas en residuos de serina o treonina. En esta figura entonces les muestro la cascada completa del AMP cíclico. Vamos a centrarnos en la parte izquierda de la figura. Cuando un receptor, como por ejemplo el receptor beta 1 adrenérgico o el receptor beta 2 adrenérgico, ambos receptores, tanto el beta 1 como el beta 2, reconocen a la adrenalina, o bien sea el receptor de glucagón que reconoce al glucagón, cuando un receptor de esos tres, por ejemplo, el receptor de glucagón, cuando el glucagón se une al receptor de glucagón, este sufre un cambio conformacional que es transmitido a la proteína G que se encuentra asociada al receptor. Una vez que esto ocurre, hay un desplazamiento de la molécula de GDP enlazada a la subunidad alfa por una molécula de GTP. Cuando alfa está enlazando GTP, sufre un cambio conformacional que provoca su separación de las subunidades beta y gamma. Entonces, alfa GTP es libre de desplazarse en el plano de la membrana y alcanzar su molécula efectora, que en este caso estamos hablando de la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa, una vez activada por la proteína G alfa S, produce AMP cíclico a partir de ATP. Ese AMP cíclico difunde en el citosol y es capaz de unirse a las unidades reguladoras de la proteína pKa. Cuando esto ocurre, estas subunidades reguladoras sufren un cambio conformacional y se separan de las subunidades catalíticas. Las subunidades catalíticas, una vez libres, queda expuesto su centro activo y son capaces de fosforilar proteínas en residuos de serina y treonina. Vamos a ver entonces esto que les acabo de explicar paso a paso.
Cuando la hormona, el glucagón, por ejemplo, se une al receptor de glucagón, este receptor sufre un cambio conformacional. Ese cambio por conformacional es transmitido a la proteína G que se encuentra asociada a ese receptor, en este caso GS. La subunidad GS alfa entonces intercambia GTP por el GDP que ella estaba enlazando. Sale el GDP y ella queda unida a GTP. Una vez que esto ocurre, la subunidad alfa sufre un cambio conformacional y se separa de las subunidades beta-gamma y se desplaza en el plano de la membrana hasta alcanzar a su proteína efectora, que es la adenilatociclasa. Una vez que G-alfa, GTP, se une a la adenilatociclasa, la activa y la adenilatociclasa es capaz de sintetizar a partir de ATP, AMP cíclico y pirofosfato inorgánico. Este pirofosfato inorgánico es entonces sustrato de una enzima que se llama pirofosfatasa inorgánica y se producen 2 moléculas de ortofosfato. Mientras tanto, el AMP cíclico se une a las subunidades reguladoras de la proteína quinasa A. Cuando esto ocurre, las subunidades reguladoras sufren un cambio conformacional y se separan de las subunidades catalíticas. Las subunidades catalíticas, separadas de las reguladores, dejan entonces expuesto su centro activo y se activan. Eso provoca que entonces ellas puedan fosforilar proteínas en residuos de serina y treonina. Estas subunidades catalíticas también pueden desplazarse hasta el núcleo y en el núcleo fosforilar una proteína que se conoce con el nombre de CREB, que es una proteína que regula la transcripción de genes, vamos a decirlo así. Es un factor de transcripción. Cuando Krebs se encuentra fosforilado, es capaz de unirse a un sitio específico en el DNA que se llama elemento de respuesta al AMP cíclico y eso puede entonces alterar la transcripción de varios genes. Vamos a ver entonces otros receptores. El receptor alfa-2 adrenérgico, que también une adrenalina, no provoca un aumento del AMP cíclico, sino todo lo contrario, provoca una disminución del AMP cíclico. Esto lo hace mediante la actuación de la proteína G-alfa-I. Veamos aquí esta imagen. Aquí se presenta la adenilatociclasa. La adenilatociclasa entonces puede ser activada o inhibida por receptores que están asociados a proteínas G cuya subunidad alfa es alfa S. Estas son proteínas G estimuladoras de la adenilatociclasa. O bien puede estar asociada a proteínas G cuya unidad alfa es inhibidora de la adenilatociclasa. Entonces, hay hormonas que estimulan receptores asociados a proteínas GS. Esa estimulación de esos receptores entonces provoca un aumento de la concentración intracelular de AMP cíclico, mientras que hay otras hormonas que se unen a receptores inhibidores de la adenilatociclasa. ¿Por qué? Porque están asociados a proteínas G inhibidoras que actúan sobre la adenilatociclasa inhibiéndola y por lo tanto disminuye la concentración intracelular de AMP cíclico. Veamos aquí el panorama completo. Aquí nos vamos a enfocar en el lado derecho de la imagen. Fíjense, por ejemplo, la adrenalina, la misma adrenalina que hemos estado hablando una y otra vez, o por ejemplo la somatostatina que se une a los receptores de somatostatina. Al unirse a su receptor, este receptor sufre un cambio conformacional que es transmitido a la proteína GI o G-alfa-I. Una vez que esto ocurre, la subunidad alfa de la proteína GI intercambia GDP por GTP. La subunidad entonces
alfa y GTP se separa de las subunidades beta-gamma, se desplaza en el plano de la membrana y alcanza la adenilato ciclasa, pero en esta ocasión lo que se produce es la inhibición de la adenilato ciclasa, que trae como consecuencia la disminución de las concentraciones intracelulares de AMP cíclico. Pero bien, ¿cómo finaliza o se apaga esta cascada del AMP cíclico? Porque una cascada de señalización intracelular no se puede quedar constantemente funcionando. Bien, entonces fíjense, en primera instancia tenemos que las proteínas G tienen actividad GTPasa, como comentamos anteriormente. Entonces, la subunidad alfa que está enlazando GTP, en ese momento cuando enlaza GTP está completamente activa y separada de las subunidades beta-gamma. Cuando actúa la GTPasa, ella hidroliza al GTP, se produce ortofosfato y ese GTP entonces se convierte en GDP. Una vez que la subunidad alfa está enlazando GDP, se reúne con las subunidades beta-gamma y se mantiene inactiva, lista para comenzar un nuevo ciclo. Fíjense, cada subunidad alfa posee algo así como un reloj intrínseco que gobierna el intervalo de tiempo entre la unión del GTP a esa subunidad y su hidrólisis por la actividad GTPasa. Por otra parte, también tenemos la actividad de unas enzimas que se denominan fosfodiesterasas. ¿Qué hacen las fosfodiesterasas? La fosfodiesterasa cataliza la hidrólisis del AMP cíclico, rompen este ciclo y se forma entonces AMP lineal. Fíjense que esta molécula ya no presenta el ciclo acá. Esta molécula se llama AMP a secas, sin el apellido cíclico. Aquí lo vemos en dibujitos. En esta parte superior mostramos la actividad de la adenilato ciclasa y en esta parte inferior montamos la actividad de la fosfodiesterasa. La adenilato ciclasa a partir de ATP sintetiza AMP cíclico. Fíjense que aquí está el ciclo clarito y se liberan estos dos fosfatos como pirofosfato inorgánico. Una vez que tenemos el AMP cíclico, las fosfodiesterasas entonces catalizan la hidrólisis de este ciclo y se produce AMP lineal. ¿Qué más ocurre? Ocurre la activación de proteínas fosfatasas. Recordemos que entonces las proteínas fosfatasas lo que hacen es desfosforilar proteínas. Entonces, todas aquellas proteínas que fueron fosforiladas por la actividad de la proteína quinasa A son sensibles a ser desfosforiladas por proteínas fosfatasas específicas. Seguidamente, entonces, ahora vamos a ver otra cascada que se encuentra relacionada con receptores asociados a proteínas G. En este caso vamos a conversar de la cascada de los fosfoinositoles, que traen como consecuencia no cambios en la concentración de AMP cíclico, es decir, no está involucrada la adenilato ciclasa, sino más bien cambios en las concentraciones intracelulares de calcio. En esta cascada, estos receptores activan a través de proteínas cuya subunidad alfa se llama Q, alfa Q. Entonces vamos a conversar acerca de la cascada de los fosfoinositoles. Aquí les estoy presentando el sustrato sobre el cual actúa el efector en esta cascada. El sustrato de este efector son fosfolípidos de membrana, o es un fosfolípido de membrana. ¿Qué es este fosfolípido de membrana? Les traje esta diapositiva solamente para indicarles que este es el fosfatidilinositol y que presenta varios grupos OH, sensibles a fosforilación. Entonces, estos distintos grupos OH, que además los carbonos están numerados, si se fosforila este carbono, por ejemplo, vamos a tener el fosfatidilinositol
4-fosfato. Si además de fosforilar el carbono 4 se fosforila el carbono 5, entonces vamos a tener el fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato. Este fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato es el sustrato del efector de esta cascada de señalización, que es una proteína que se denomina fosfolipasa C. Como lo dice su nombre, es una enzima que rompe, hidroliza fosfolípidos, por eso se llama fosfolipasa. Cuando la fosfolipasa C actúa entonces sobre el fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato, se produce diacilglicerol, que queda anclado a la membrana, e inositol trifosfato, que es una molécula pequeña que difunde libremente en el interior celular. Aquí lo tenemos presentado en dibujito. Aquí vemos el fosfolípido de la membrana, fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato. Cuando actúa la fosfolipasa C, se hidroliza la cabeza polar, vamos a decirlo así, del fosfolípido, y el diacilglicerol queda anclado en la membrana y el inositol trifosfato es capaz de difundir en el citosol. Al difundir en el citosol, se une a receptores de inositol trifosfato que se encuentran en el retículo endoplasmático. Estos son unos receptores que están asociados a canales de calcio. Es decir, cuando el inositol trifosfato se une a estos receptores, el canal de calcio se abre y el ion calcio entonces es capaz de fluir y salir hasta el citosol. En esta figura vemos entonces la cascada completa de los fosfoinositoles. Veamos, fíjense, cuando la señal se une al receptor, por ejemplo la adrenalina a través de los receptores alfa-1 adrenérgicos, este receptor sufre un cambio conformacional que es transmitido a la proteína GQ que está asociada a ellos. Eso provoca que haya un intercambio de la molécula de GDP por GTP en la subunidad alfa-Q. Alfa-Q, cuando ya enlaza GTP, sufre un cambio conformacional y se separa de las subunidades beta-gamma. Una vez que alfa-Q se separó de las subunidades beta-gamma, se desplaza en el plano de la membrana y alcanza a su efector, que es la proteína fosfolipasa C. La fosfolipasa C entonces cataliza la hidrólisis de su sustrato, que es el fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato, y se obtiene entonces diacilglicerol, que queda anclado en la membrana, e inositol trifosfato. El inositol trifosfato, o IP3, se une a los receptores en el retículo endoplasmático y se abre un canal de calcio. Eso provoca el flujo hacia el citosol de iones calcio. Cuando aumenta la concentración de calcio intracelular, la proteína quinasa C se une, o el calcio se une a la proteína quinasa C, lo que provoca el desplazamiento de esta enzima hasta la membrana plasmática, donde interacciona con el diacilglicerol y el fosfolípido de membrana, fosfatilcerina, y se activa completamente. Una vez que está activada, la proteína quinasa C, como lo dice su nombre, es una quinasa, es capaz de fosforilar proteínas en residuos de serina y treonina. Por otra parte, los iones calcios también son capaces de activar otra enzima quinasa que se llama CAM quinasa. Esta enzima CAM quinasa se une a una proteína que se llama calmodulina. La proteína calmodulina presenta unos sitios de unión de iones calcio. Cuando el calcio se une a la calmodulina, esta sufre un cambio conformacional y es entonces capaz de unirse a la enzima CAM quinasa. Cuando la enzima CAM quinasa se une a calcio-calmodulina, se activa completamente y es también entonces capaz de fosforilar proteínas en residuos de serina y treonina. Aquí vamos a ver la cascada de los fosfoinositoles paso a paso.
Lo mismo de siempre, cuando la hormona se une al receptor, este sufre un cambio conformacional que es transmitido a la proteína GQ asociada al receptor, y eso provoca que haya un intercambio de GDP por GTP en la subunidad alfa Q de la proteína G. Eso hace que ella sufra un cambio conformacional que hace que se separe de las subunidades beta gamma. Una vez que alfa Q GTP está separada de las unidades beta gamma, se desplaza en el plano de la membrana y alcanza a su proteína efectora, que en este caso es la fosfolipasa C, y la activa. Una vez que la fosfolipasa C está activa, cataliza la hidrólisis del fosfolípido de membrana fosfatidil-inositol 4,5-bisfosfato y produce diacilglicerol, que queda anclado en la membrana, e inositol trisfosfato, que es una molécula pequeña que se desplaza en el interior celular y alcanza los receptores de inositol trifosfato o de IP3 que se encuentran en el retículo endoplasmático. Una vez que el IP3 se une a sus receptores, se abren canales de calcio asociados a este receptor y el calcio fluye al interior celular, al citosol. El calcio entonces se une a la proteína quinasa, que se desplaza hasta la membrana y allí, junto al diacilglicerol, se activa completamente. Una vez que la proteína quinasa C está activa, entonces es capaz de fosforilar residuos de proteínas de residuos de serina y treonina en las proteínas. Ahora bien, ¿cómo finaliza o se apaga la cascada del IP3? También por la actividad GTPasa en este caso de la proteína G-alfa-Q. La subunidad alfa presenta capacidad de GTPasa y por lo tanto es capaz de hidrolizar este GTP, convertirlo en GDP, y eso provoca que se inactive la subunidad alfa y se reúna con las subunidades beta gamma y permanezca como una proteína G inactiva. Por otra parte, el inositol trifosfato o IP3 es sensible de ser desfosforilado por fosfatasas específicas o también puede ser fosforilado por quinasas específicas. Lo cierto es que se convierte en una molécula distinta. Por otra parte, el diacilglicerol bien puede ser hidrolizado para la producción de ácidos grasos o puede ser fosforilado para la producción de ácido fosfatídico. Por otra parte, el calcio, los iones calcio pueden salir al exterior celular o pueden ser recapturados hacia el interior del retículo endoplasmático. Las dos acciones ocasionan entonces que la concentración de calcio intracelular disminuya y eso detiene esa ruta de señalización. Y finalmente existen proteínas fosfatasas que son capaces de desfosforilar aquellas proteínas que fueron fosforiladas por la proteína quinasa C o bien por la CAM quinasa. Hasta aquí la clase, muchísimas gracias.